Bienvenidos a Charlando con Iván Flores, espacio digital para conectarse con el mundo informativo de Honduras y el mundo, como siempre abordando temas de interés nacional. Le recomiendo que comparta esta transmisión que estamos generando desde la ciudad de San Pedro Sula, comente nuestras entrevistas, nuestros invitados, nuestros temas, interactúe con nosotros. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales, @IvánFHN. Suscríbase en nuestro canal de YouTube, Charlando con Iván. Estas charlas las puede buscar en Facebook Watch, Charlando con Iván. Todo un mundo informativo en la palma de su mano. Esto es un espacio muy corto que usted necesita. Hoy charlaremos con la exministra de Salud de nuestro país, la doctora Roxana Araujo, epidemióloga, con quien abordaremos las cifras de coronavirus que hay en el país y los casos de dengue. Doctora Araujo, un gusto tenerla aquí en Charlando con Iván Flores. Sí, muchas gracias, licenciado Iván Flores. Es un honor y un gusto poder compartir con usted, con el programa y con esa noble teleaudiencia que usted mantiene. 50 días, casi 60 días confinados en nuestro país. Las cifras van en aumento, especialmente en el departamento de Cortés, Francisco Morazán, los dos epicentros de este país. Doctora Roxana Araujo, ¿por qué San Pedro Sula mantiene estos casos que ha tenido 2 semanas de un toque de queda absoluto y Tegucigalpa, quien ha sido la ciudad del libertinaje en estos momentos, mantiene casos un poco bajos? Bueno, licenciado, podríamos hacer un análisis epidemiológico con respecto a esas cifras. Si bien es cierto que hemos llegado a los casi, un poquito más de los 1.900 casos a nivel nacional, podríamos decir que las cifras que se dan de manera oficial a través de los comunicados de prensa que tiene SINAGER y que la Secretaría de Salud proporciona por los resultados de muestras que se procesan de forma diaria de laboratorio de virología y ahora los otros laboratorios que se han habilitado, sobre todo en San Pedro Sula, que sabemos que tenemos uno en Senasa, que está trabajando con personal de la Secretaría de Salud, y el del Seguro Social, que también se aperturó para hacer pruebas. Son 54 días exactamente de que iniciamos el aislamiento, el autoaislamiento, el aislamiento social. Y justo el 10 de este mes cumplimos los 2 meses de haber confirmado el caso 0, es decir, el primer caso en nuestro país. Si nosotros hacemos un análisis del comportamiento, que no debería de ser una comparación entre las dos ciudades que tienen mayor concentración poblacional, porque si bien es cierto que la población podrían andar más o menos alrededor, muy parecido, tienen diferente, como le dijera, diferente forma de ser su actividad económica. En el sentido de que, si bien es cierto que Tegucigalpa de repente en las últimas semanas demostró que no salía la cantidad de gente que debería salir con el último dígito de la tarjeta de identidad, sino que podría salir un poco más. Sí fue al inicio, recuerde que nosotros fuimos los que iniciamos con el aislamiento, con la restricción, y fue un cierre absoluto que nos tomó de sorpresa, porque el caso 0 se diagnosticó precisamente el 10 de marzo y el 12 nosotros nos fuimos a ese aislamiento total. Sin embargo, sí le podría decir que han sido diferentes en diferentes momentos, porque ustedes hasta en la ciudad de San Pedro Sula posteriormente presentaron su primer caso, que fue con la persona esta que vino de Asia y que tuvo múltiples contactos. Hay varias cosas que analizar. Si bien es cierto, en estos últimos días se vio una exacerbación de la salida en la ciudad capital, en la costa norte, sobre todo en el departamento de Cortés, habían muchos municipios que no acataban estas recomendaciones, y eso sí lo pudimos ver en persona
la semana antepasada, cuando el día lunes nos trasladábamos a San Pedro Sula y pasábamos por la entrada principal de Villanueva. Y con mucho asombro mirábamos nosotros que la actividad de las personas deambulando era grande, era enorme. La apertura de las maquilas, varias maquilas estaban trabajando de manera normal, y que también vimos un congestionamiento vehicular, o sea, como que no había toque de queda, como que no estaba la restricción de salir con el último dígito de la tarjeta de identidad. Cuando llegamos a San Pedro Sula ya cambió un poco, o sea, era menos la cantidad de personas. Pero al día siguiente, el martes, en San Pedro Sula, sí se pudo observar que, por ejemplo, de cada 10 personas que andaban deambulando, 7 de ellas sin mascarilla y 3 con mascarilla. Y eso lo vimos de manera frecuente. También vimos una gran cantidad de población que de repente estas personas que viven del día a día y que tienen escasos recursos económicos como para abastecerse para 3 o 4 días, mucho menos para una semana. Y son estas personas de los bordillos, por decirlo así, que salieron con todos los niños que tienen, desde recién nacidos, menores de 5 años, hasta adolescentes. Y fue triste ver que la exposición de estos niños en las calles, pidiendo ayuda económica, pidiendo alimentos, y la totalidad de ellos sin mascarilla, la totalidad. Entonces, desde ese punto de vista, pues esto es lo que hemos estado observando. Si bien es cierto, los cercos epidemiológicos de repente aquí en el Distrito Central se pueden hacer un poco más cerrados. Es decir, en el primer caso, del caso 0, que fue la colonia Abraham Lincoln, se pudo cerrar esa colonia por un periodo determinado. Sin embargo, en San Pedro Sula es como más complejo. Recordemos cómo está distribuido todo lo que es esta gran ciudad, por decirlo así, y que tienen múltiples entradas, y de repente no hay suficiente personal de la policía ni de los militares para hacer esos cierres completos. Dentro de lo que podríamos discutir, eso es lo que hemos observado nosotros en cuanto a algunas diferencias o algunas características que podemos compartir. Y lo otro, que es más importante aún, es mirar los datos estadísticos que nos proporciona SINAGER, que son datos oficiales, porque eso no lo vamos a dejar de desconocer, que son datos oficiales. Esa pregunta, doctora, la que le hice, se lo hago no con el afán de crear un malestar, ¿verdad? Sino que la gente no tiene credibilidad en las estadísticas que está manejando el Sistema Nacional de Riesgos, SINAGER, con hace poco esa falla que tuvieron. Lo que buscamos es hablarla. Ahí es a donde, perdón, licenciado, ahí es a donde vamos a la aclaración, que si bien es cierto que son los datos oficiales y que son los datos reales de los casos confirmados, porque eso es lo que se ha confirmado a través del laboratorio, no son datos que están siendo dados en tiempo real. Y cuando yo menciono, y lo he estado mencionando todo esto, porque cuando nosotros decimos datos en tiempo real, es que posiblemente las pruebas sean procesadas en las últimas 72 horas. Sin embargo, hay pruebas, por ejemplo, si hoy nos dice que montaron 300 pruebas, por decirlo así, que de esas 300 pruebas que se montaron hay 100 positivos, todos pensamos que todos esos corresponden al día de ayer, por ejemplo, ¿verdad? Que todas esas pruebas se tomaron el día de ayer y que hoy se procesaron. Sin embargo, no ha sido así. El laboratorio de virología ha tenido un rezago en cuanto al procesamiento de pruebas, y hasta hace una semana habían más o menos unas 500 o 700 pruebas que correspondían a semanas anteriores. Entonces, ahí es a donde nosotros tenemos esa disyuntiva en el análisis real, porque si bien es cierto, son pruebas que se confirman a través del laboratorio, pero y son datos reales, no están siendo dados en el tiempo real. Excelente la aclaración, doctora Roxana Araujo. ¿Qué comentario nos tiene respecto a la apertura de los restaurantes, especialmente en la ciudad capital, donde también es el epicentro? ¿Y qué comentario nos tiene respecto a la apertura de los restaurantes, especialmente en la ciudad capital, donde también es el epicentro? Y ¿qué
consecuencias graves nos vienen a raíz de esto, o cree que se están manejando las medidas de bioseguridad de las que hablan los empresarios? Bueno, ya esa es una responsabilidad, como le dijera, social de cada una de las empresas que han ido aperturando este comercio de los alimentos. Desde el inicio mencionábamos nosotros que todo lo que era alimentos y bebidas, llámese esto, refrescos, jugos, leches, agua embotellada, tenían que haber sido igual, todos, pero con la formalidad, con la modalidad de ¿cómo se llama? De lo que se está utilizando en este momento, que es el autoservicio o el servicio a domicilio. Aperturamos los grandes supermercados desde el inicio, donde sabemos que de alguna forma hay concentración poblacional y que de repente yo puedo entrar, me toman la temperatura, ando con la mascarilla, pero en mis manos tocan tantas cosas dentro del supermercado que es un momento en que si yo no tengo la precaución al salir de ese supermercado de lavarme las manos con agua y jabón o de usar el alcohol gel, probablemente en mis manos vaya algo del virus si hubo alguna persona que tuvo el cuidado de la mascarilla, estornudó o algo que haya hecho. Mire usted, entonces, ¿qué pasaba? Si se aperturaron los grandes supermercados, se aperturaron las farmacias, porque no dijeron una farmacia grande o una pequeña, se abrieron todas las farmacias. Entonces también a la población era una oportunidad de darle de que hubiera este servicio a domicilio como se está mirando en este momento o en el autoservicio. ¿Y por qué le digo esto? Porque junto con la pandemia y este problema tan grave de salud a nivel mundial, ha venido el otro problema que tiene en jaque mate a todos los países. Tenemos el problema de la pandemia que nos puso de rodillas a todos, nos desnudó completamente en cuanto a los servicios de salud, cómo estamos preparados, si no estábamos preparados, si nos preparamos, todo eso. Pero vino la otra parte que también es fundamental y es el desempleo. Hasta hace unos días se cuantificaban más de unas 120,000 personas que habían sido suspendidas en nuestro país, unas temporalmente y otras de manera definitiva, porque los empresarios no le podían dar sostenibilidad, porque no aseguraban el tiempo de que vamos a tener este autoaislamiento, porque todos los países están experimentando lo mismo. Nadie tiene a ciencia cierta en qué momento es que termina todo esto. Doctora Roxana Araujo, ahí quiero llegar. La población no aguanta tiempo más estar en casa confinada, pero ya otros sectores han iniciado trabajo con las medidas de bioseguridad necesarias, pero de su experiencia en la epidemiología, ¿cuánto tiempo más considera usted que debe manejarse el confinamiento en los hogares? Mire, esto depende de un montón de factores. Nosotros hemos tomado modelos matemáticos y usted ha visto que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y algunas otras personas dedicadas al área médica o a este tipo de investigación han hecho algunos tipos de proyecciones, inclusive la Organización Panamericana de la Salud. Pero estas proyecciones han sido dadas en base a lo ocurrido en China. Posiblemente podrían darse, posiblemente, pero hay que rescatar algo sumamente importante. Estos 54 días que nosotros hemos hecho este confinamiento, este aislamiento, este sacrificio, porque es un sacrificio de todos, es un sacrificio de la población más que de nadie, sacrificio de la empresa privada, por supuesto, para todas aquellas empresas privadas responsables que hasta el último momento han podido cargar con esta carga del pago a sus empleados, que no los han despedido, que no han hecho esa suspensión como algunas que tuvieron que recurrir a eso. Un sacrificio del Estado también. Sabemos que el gran porcentaje de la economía de nuestro país se basa en la recaudación de los impuestos y lo que manda nuestros familiares, que se llaman las remesas. Doctora,
Doctor Araujo, brevemente ya al cierre, las cifras de dengue, ¿cómo están en el país en estos momentos? Bueno, si hablamos de dengue, son dos cosas que van de la mano. Estamos con la pandemia de COVID-19, nos ha ocupado prácticamente desde el primer caso cero, desde el 10 de marzo, pero el dengue también, el dengue sigue siendo, no es una amenaza, sigue siendo un problema epidémico en este momento, donde ya alcanzan, creo, 11.000 o 12.000 casos a nivel nacional, y que San Pedro Sula ocupa el primer lugar con más, creo, cerca de los 800 casos de dengue grave. Y es una combinación sumamente letal. Si a una persona le da COVID-19 y simultáneamente el mosquito le transmite el dengue, es una combinación letal. Tiene la tasa de mortalidad por COVID, que en este momento en nuestro país se mantiene en un 5% la letalidad, y el dengue que también anda en otro 5%. Y lo peor del caso es que el tratamiento que se da para COVID está contraindicado en pacientes con dengue. Entonces mire usted la importancia de que nosotros no olvidemos esta otra enfermedad, que la tenemos presente, pero que la población tiene en sus manos el arma ideal, que es la eliminación de los criaderos. Hemos estado 34 días en las casas y nos ha permitido poder eliminar criaderos. Un gusto, doctora, charlar con usted esta noche. A sus órdenes. La doctora Roxana Araujo hablándonos sobre los casos de COVID y coronavirus y dengue en nuestro país. Charlando con Iván Flores, suscríbase en nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales, @IvánFHN, comparta esta transmisión, muy importante. Gracias.